Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, como cada domingo, por aquí por el canal 11 del Zulia. Hoy grabando un programa muy especial, lo estamos grabando desde otro estudio, un estudio prestado, pero que de verdad quisimos hacer este esfuerzo de esta entrevista porque el invitado de la noche de hoy es un gran amigo, pero que por sus responsabilidades actualmente se le dificulta poder estar en la ciudad. Nuestro invitado es una persona que le ha dedicado su vida a la política, al servicio social a través de la política, desde muy joven, y además hijo de otro gran político zuliano y venezolano, y luego ha tenido una trayectoria extraordinaria en la vida política, la vida pública, la vida social. Compartimos mucho durante mi juventud, en mi paso por la Universidad del Zulia y por Primero Justicia, y luego él ha continuado esta carrera política, esta trayectoria, concejal por muchos años de Maracaibo, electo gobernador del Zulia, y que lamentablemente por la situación que ya conocemos de un régimen autoritario, le fue arrebatada la gobernación del Zulia, y que hoy continúa en esta lucha por la democracia, por la libertad, por la justicia, y que actualmente le corresponde el rol fundamental y muy importante en este momento histórico de asumir la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado Juan Pablo Guanipa. Bienvenido, Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias, hermano. Aquí estamos, tocayo, y a la orden para conversar sobre lo que vive el país y lo que tenemos que hacer para salir de esta grave situación. Sí, Juan Pablo, lo primero es realmente la gente quiere saber. Ha pasado el 2019 desde que todos conocemos, Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, luego la presidencia interina del país, se anunció una ruta y ha pasado todo un año, 2019, y ya estamos en febrero del 2020. Un breve recuento, Juan Pablo, de qué ha sido este año 2019 y este inicio del 2020. Mira, mucha gente nos pregunta qué han logrado, cómo están las cosas, en qué se han equivocado, y yo siempre he dicho que nosotros, evidentemente, que hemos cometido errores. Estamos en una lucha que es una lucha difícil, desigual, y yo he dicho que una de las cosas que tenemos que reconocer es que nosotros no caracterizamos adecuadamente al régimen, y quizá yo deba ser cuidadoso en el lenguaje para cuidar a un canal que es patrimonio de todos los zulianos, que es el canal 11 del Zulia, pero esto es un régimen y sabemos lo que eso significa, que además está vinculado al delito, está vinculado y está demostrado, porque los mismos dirigentes de este régimen lo han dicho, está vinculado por ejemplo a la guerrilla. Tú recuerdas que el propio Hugo Chávez y Maduro después han hablado maravillas de la guerrilla y han dicho que no se pueden considerar grupos criminales, pero también están vinculados a otros delitos que son de suma gravedad para el desarrollo de lo que puede ser las cosas en los pueblos, ¿no? Y no puedo decirlo quizás como quisiera, pero bueno, hay un régimen que hay que caracterizar adecuadamente. También yo creo que uno de los errores cometidos tiene que ver con la unidad, es decir, siempre la gente nos reclama la necesidad de estar unidos, y siempre uno nota que en los grupos que forman parte de esa unidad democrática hay diferencias que a veces se manifiestan muy fuertemente y que también afectan la posibilidad de lograr la fortaleza necesaria para salir de esta situación. Y así como eso hemos cometido otros errores que podríamos hablar en cualquier oportunidad, pero también es cierto que hemos avanzado, primero en cuanto a la posibilidad de que la gente tenga en el país conciencia clara de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que el rechazo que tiene Nicolás Maduro en cualquier encuesta que se realice, que además no hace falta hacer una encuesta, basta con conversar con la gente en la calle, y el repudio, el rechazo a Maduro es total. Pero si a eso le agregas el hecho de que hemos logrado que la comunidad internacional tenga clara conciencia de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que está pasando, eso nos da también una fortaleza importante en este momento. ¿Qué tenemos que lograr, a mi modo de ver? Que tanto en la fuerza exterior
se una, sea simultánea con la fuerza interior, de manera que nos permita generar todas las condiciones para que se pueda producir un cambio político en Venezuela. No hay forma, a mi modo de ver, de que nosotros podamos lograr un cambio económico y social que es fundamental para la gente, porque estamos viviendo una impresionante tragedia que no vale la pena ya ni describir, porque la vemos en el día a día y se vive en nuestra casa. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos entonces la responsabilidad de unificar los esfuerzos y dar esa pelea para lograr que haya un resultado en función de ese cambio político, que es lo que va a permitir el cambio económico y social de Venezuela. Juan Pablo, vamos a profundizar un poquito en algunas cosas. Por ejemplo, dentro de esa aparente fractura que hay no solo en la oposición formal, por decirlo así, partidos políticos, organizaciones, es en la opinión de la gente. ¿Tú crees que fue un error o es parte de la dinámica política haber anunciado una ruta, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Uno escucha todo el tiempo, no, es que no cumplió, y como no cumplió, le voy a quitar el apoyo. Yo, como político también, sé que uno a veces dice cosas, pero no es por demagogia, sino que uno tiene la mejor intención, pero la realidad es otra y la dinámica cambia. ¿Tú crees que eso se ha manejado bien? ¿No se debió haber hecho esa ruta tal cual como se dijo? ¿Qué piensas de ese punto específicamente? Mira, yo sí creo que nosotros sobreestimamos las expectativas y eso es un asunto que hay que reconocer. Se le generó a la gente la expectativa de que muy pronto estaríamos saliendo de esta situación. Es el vamos bien, vamos muy bien, ya estamos cerca. Y también con todo esto del cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, quizás se le generó una extraordinaria expectativa a la gente, pero también hay que reconocer que eso fue una ruta política que nos trazamos y que se hizo con toda la intención de generar la presión suficiente para lograr que se diera ese cambio político. Ahora, ¿qué pasa? Que al no haber caracterizado adecuadamente al régimen, no nos dimos cuenta en ese momento que la presión tenía que ser mucho más intensa. Es decir, pensamos que apretando un poco iba a haber como cierta conciencia. Yo no sé si tú recuerdas en la historia venezolana el caso de Medina Angarita, por ejemplo. A Medina Angarita le quisieron dar un golpe de Estado y él dijo, yo no voy a aceptar derramamiento de sangre en Venezuela, y entregó el poder. Pero esta gente no se parece, pero ni así, a Medina Angarita. Entonces nosotros pensamos que con una presión más o menos fuerte, pero no tan intensa, que no generara tanto inconveniente, las cosas se iban a resolver e iban a salir del poder, o se iba a generar una ruta para que ellos salieran del poder. Pero no, ellos están aferrados completamente. Que no lo hemos logrado, eso hay que decirlo, es una realidad. Ahora, que eso entonces nos convierta en enemigos, en irresponsables, en demagogos, me parece que no. Yo creo que aquí todo el mundo está arriesgando hasta su vida en función de lograr un cambio político en Venezuela. Nos hemos enfrentado a todo. Nos hemos enfrentado a una constituyente que la hicieron con el único objetivo de destruir la democracia. Nos hemos enfrentado a un Tribunal Supremo de Justicia que es absolutamente ilegítimo, porque todo el mundo sabe cómo fueron seleccionados esos magistrados luego de nuestro triunfo en la Asamblea Nacional. Nos hemos enfrentado a fiscales que no tienen ninguna legitimidad porque no fueron designados por la Asamblea Nacional. Es decir, y ahora a una supuesta Asamblea Nacional que ni me gustaría hablar de eso, porque quienes están allí lo que han hecho es cooptarse con la dictadura y definitivamente no les importa absolutamente para nada lo que sea la posibilidad de salir de esta crisis que el país está viviendo. Ahora, podemos hablar de eso ahora, pero el tiempo de la variopinta oposición también hay que discutirlo. Y yo creo que es válido hacerlo porque la gente nos pide unidad, pero cuando nos encontramos con la actitud de distintas personas que dicen ser opositoras, decimos cómo logramos la unidad en ese escenario. Así, Juan Pablo, al regresar vamos a seguir conversando sobre este importante tema que estoy seguro que a todos ustedes y a todos nosotros nos interesa, y dentro de esa discusión, Juan Pablo, pasa por eso, de que no supimos caracterizar al régimen, pero han pasado 20 años y pareciera que no hemos terminado de entender la naturaleza del régimen que desde el principio mostró cuál era su objetivo. Vamos a identificar y venimos.
Bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y estamos conversando sobre todo este proceso histórico venezolano, que recientemente, hablando con papá, que es historiador, él decía, porque yo le decía, papá, hemos sufrido, hemos perdido vida, hemos perdido tiempo. Decía así, que el problema es que en la historia los procesos históricos son de centenas y milenios y los procesos del ser humano son de años y decenios. Entonces 20 años para nosotros es una eternidad, pero dentro de la historia política 20 años aparentemente no es nada, pero nos está afectando directamente y es lo que estamos conversando la noche de hoy con Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, tú tocabas un tema importante, la heterogeneidad de la oposición. Algunos incluso se atreven a decir que no son oposición, algunos de los que pertenecen allí, pero sí es cierto que dentro de la oposición evidentemente hay muchas tendencias. Hay un sector que ha decidido sentarse nuevamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay un sector que dice que no es posible negociar ni acordar absolutamente nada y que están esperando que factores externos resuelvan los problemas venezolanos. Otro sector donde está la Asamblea Nacional, los diputados, donde creen que la lucha es persistir en la calle, complementarse con las presiones internacionales, pero además pareciera, Juan Pablo, que dentro de cada partido también hay tendencias. Entonces uno escucha a Capriles, por ejemplo, y Capriles está, yo lo que entiendo es, vamos a elecciones como sea, pero Primero Justicia como partido no ha fijado esa posición. Entonces eso hace más compleja la situación de la oposición y del país para encontrar la salida. Sí, en el Zulia diríamos que es un mollejero, un verdadero mollejero, pero hay que administrarlo porque al final nosotros también somos demócratas y dentro de la democracia hay distintos puntos de vista y es absolutamente natural que los haya. ¿Cuál es el problema? Cuando no tenemos claro cuál es el objetivo. Nuestro objetivo es lograr un cambio político en Venezuela. Nuestro objetivo es que se vaya Nicolás Maduro. Mucho daño le ha causado a Venezuela. Han sido 20 años, algunos dirán que es mucho, otros dirán que es poco. Si lo ves desde la perspectiva, como tú dices, de la biología de una persona, tú dices, hermano, 20 años es una cantidad importante para cualquier persona, son quizás los años más fructíferos de su vida. Y lamentablemente Venezuela los ha vivido en medio de un grupo de personas que han asaltado el poder, que llegaron por la vía democrática al poder con el objetivo de destruir la democracia. Es impresionante, pero es así, y no es primero que lo hace, ha pasado en muchos episodios de la historia. Entonces, si nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo que tenemos, entonces surgen las diferencias dentro de la oposición. El objetivo es sacar a ese adversario, y ese adversario ya lo hemos descrito más o menos de acuerdo a lo que hemos podido decir, pero podríamos decir muchas cosas más. Ahora, ¿cómo hacer entonces si no tenemos eso claro? Porque ¿qué percibo yo? Que en la oposición venezolana hay gente que tiene interés de cohabitar. ¿Y en qué consiste la cohabitación? Bueno, que Maduro se mantiene en el poder y le entrega algunas cuotas de poder a algunos para que tengan curules, para que tengan recursos, y a mí me parece que eso es absolutamente nefasto, eso no tiene ningún sentido. Una torta, repartir una torta. Exactamente, entonces sí, claro, Maduro se agarra el 80% de la torta y distribuye un 20% entre grupos que digan hacia la opinión pública que se oponen a él, pero que al final están compuestos con él. Eso, a mi modo de ver, es inaceptable. Tú me hablaste de dos extremos, el extremo de quienes dicen en cualquier circunstancia hay que participar, el extremo de quienes dicen en ninguna circunstancia hay que participar. Y yo lo que creo es que si vamos al objetivo, la conclusión es, hacemos lo que nos acerque al objetivo. Nada que te aleje del objetivo. Cuando yo tomo la decisión, por ejemplo, de no juramentarme ante la constituyente, ¿qué decía yo? Tenemos la obligación de sacar a Nicolás Maduro. Si yo me juramento ante la constituyente, reconozco a un órgano que construyeron ellos para destruir la democracia y al final estoy favoreciendo a Nicolás Maduro, no lo puedo hacer. Esa es una de las razones por las cuales yo tomé esa decisión. Yo creo que todo opositor tiene que tener, cada vez que vaya a actuar, hacerse la pregunta de qué manera esto que voy a hacer puede ayudarnos en el objetivo fundamental
de sacar a Nicolás Maduro. Entonces tú dices, hasta en Primero Justicia, cierto, en Primero Justicia hay diferencias también, sin embargo, nos hemos reunido en los últimos días y hemos logrado puntos de encuentro que nos llevan a esta conclusión. Somos un partido político electoralista, participacionista. Democrático. Nosotros queremos ir a un proceso electoral. Nosotros nacimos como un movimiento, como nace cualquier partido político, una ideología en común, una organización, un grupo de personas que buscan el poder con el objetivo de transformar la sociedad con su programa político. Eso más o menos es un partido político. Pero en Venezuela la cosa no es así. Eso es un partido político en un sistema democrático. Correcto. En el sistema que tenemos, a un partido político le corresponde luchar por la democracia, luchar por la libertad, luchar por lograr que haya Estado de Derecho, que haya separación de poderes, que haya una justicia que de verdad funcione. Para mí el más importante de los poderes públicos es el Poder Judicial, porque es el que pone las cosas en su sitio. Ahora, si el Poder Judicial está secuestrado por el Poder Ejecutivo, no hay forma de que pueda ejercer su función. Entonces, en esa realidad nosotros nos encontramos y tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar esa realidad y por lograr que el cambio se dé. Entonces, queremos participar, pero necesitamos unas condiciones mínimas. Ni siquiera estamos diciendo que son las condiciones óptimas de cualquier democracia. Sí. ¿Cuáles serían esas condiciones mínimas? Un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, como dice la Constitución venezolana. Elecciones presidenciales. Y entonces la gente nos dice, pero es que no tocan presidenciales. Pero un momento, las presidenciales no se han hecho. Nosotros negamos la farsa del 20 de mayo de 2018 como una elección presidencial. Y esa decisión es lo que ha traído todo lo que viene después. Es decir, el desconocimiento continental frente a Nicolás Maduro, todo lo que pasó con Juan Guaidó en el año 2019, todo eso es producto de haber desconocido el 20 de mayo de 2018. Si nosotros dijimos que el 20 de mayo de 2018 no hubo proceso electoral presidencial, nosotros tenemos que exigir ese proceso electoral presidencial. Que tocan las parlamentarias, cierto, vamos entonces también a las parlamentarias, y que ese nuevo Consejo Nacional Electoral revise el sistema electoral venezolano, que es lo que ha sido destruido por esta gente, a quienes no les importa para nada que el pueblo pueda votar y que ese voto sea tomado en cuenta. Recuerda que unos días después de la debacle electoral de ellos en 2015, Maduro en público dijo, nunca más nos presentaremos a un proceso electoral si no tenemos la certeza de que lo vamos a ganar. Entonces imagínate tú cuál es el talante democrático de gente que actúa de esa manera. Entonces, si queremos ir, pero ahí están las condiciones mínimas para ir a ese proceso. Ahora, Juan Pablo, dentro de las condiciones mínimas, porque uno escucha a la gente en la calle y dice, vamos a elecciones con garantías y vamos a participar. ¿De qué sirve participar si no se desmonta el parapeto constituyente, que está en teoría en la Constitución por encima de la Asamblea Nacional? Se ganó en el 2015, como tú lo acabas de decir, de manera avasallante, abrumadora, y simplemente esa asamblea fue atacada y destruida intentada destruirla desde el primer momento. Vamos a identificar y venimos con más. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa. Interesante conversación con Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y hablábamos de eso, el debate que se está dando de participar o no participar, participar en elecciones parlamentarias, exigir que se realicen elecciones presidenciales. Sigue el fantasma de la constituyente presente y introduzco este elemento porque recientemente, Juan Pablo, hemos visto que aparentemente España, Noruega y la Comunidad Europea estarían conformes con una elección parlamentaria con garantías, pero el Grupo de Lima, Estados Unidos y otros aliados dicen que no basta con elecciones parlamentarias. Entonces también el mundo empieza a jugar, que tiene tiempo jugando en el escenario político venezolano. Entonces pareciera bien difícil lograr unir todas esas piezas. Y lo otro, Juan Pablo, es que Primero Justicia, ADEP, Un Nuevo Tiempo, todos los partidos democráticos en Venezuela, la gente dice, sí, pero es que están compitiendo con una gente que no es democrática. ¿Cómo sacar a gente que no es democrática por la vía democrática? Entonces luce complejo en este momento la situación. Es muy complejo, hermano, es muy complejo,
Y tú has dicho algo que es sumamente importante, por ejemplo, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Es decir, suponte que logramos un Consejo Nacional Electoral equilibrado, cosa que no es sencilla, ¿eh? No es sencilla porque son dos colocados por el PSV, dos colocados por la oposición democrática y uno frente al cual tenemos que estar de acuerdo ambos. Imagínate tú dónde está el serafín ese, Sí. que pueda lograr el consenso tanto de uno como de otro, para ser el fiel de la balanza, Claro. para ser la persona que al final va a ser el que va a tomar las Que decisiones. sería el presidente de la Que del sería el CNE. presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero imagínate tú que logremos eso y que en el momento que vayamos a un proceso electoral el resultado sea desconocido por esa constituyente, que ellos sienten que está por encima de todos los poderes públicos, está por encima de la Constitución, está por encima de todo, es decir, está al nivel de Dios la Sí. constituyente. Entonces es muy difícil someterte a eso, o que vayas a tener una decisión del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que hay que decirlo, porque ese tribunal fue seleccionado unos días después de nuestra elección Sí. como diputados, sin cumplir con ninguno de los parámetros que se establecen en la Constitución y en la ley para la designación de los magistrados. Entonces todo es sumamente complejo. Por eso yo soy de los que piensa que nosotros tenemos que incrementar la presión, que la presión sigue siendo la política fundamental, que tiene que haber acciones que reflejen un riesgo inminente para quienes están usurpando el poder y para que eso permita que se dé el clima adecuado para que el cambio político se pueda dar. Nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle la soberanía al pueblo venezolano. Eso lo dice la Constitución y en cualquier país del mundo la soberanía reside en el pueblo. Ahora, ¿el pueblo venezolano realmente cuenta con esa soberanía? ¿Ejerce esa soberanía? No, esa soberanía fue secuestrada por quienes están en el poder. Entonces, para quienes estamos en la Asamblea, lo fundamental ahorita no es dictar una ley, que hay que dictarla, no es ejercer ningún acto de control, no es ni siquiera hasta designar los poderes públicos, Claro. porque todas esas funciones han sido quitadas al Poder Legislativo por quienes están en el poder de facto. Entonces, al final nos corresponde devolverle la soberanía al pueblo, y eso pasa por un proceso electoral que tenga las condiciones necesarias para que la gente sienta que cuando vaya a votar su voto va a ser respetado. Hoy por hoy, con este Consejo Nacional Electoral presidido por Tibisay Lucena, y por cualquiera que nombre el Tribunal Supremo de Justicia, no hay absolutamente ninguna confianza de la gente. Y eso va a hacer que mucha gente se quede en su casa. Lo que pasó el 20 de mayo de 2018 fue que nosotros interpretamos la actitud que la gente tenía. No fue que nosotros le dimos a la gente no votes y la gente Claro. atendió nuestro llamado y decidió no votar. Es que nosotros escuchamos el planteamiento de la gente que tenía la decisión de no participar bajo esas condiciones y por esa razón nos sumamos a ese planteamiento y le dimos causa. Es decir, ¿tú crees en este momento que para destrancar el juego debería lograrse, por la vía de la presión, condiciones electorales para celebrar elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales y desmontar la constituyente para que el resultado sea el inicio de la nueva política en Venezuela? Sabemos que es difícil, hay que empujar hacia eso. Te comentaba la realidad. Pero es eso, Juan Pablo, hermano, ¿cuántos años tiene la constituyente? Sí. Ya va para 3 años, fue en 2017 y ya en estos meses cumple 3 años. Sí. ¿Y qué han hecho? Dame un artículo, el artículo 1 de la Constitución no existe. Sí, sabemos que ha sido una herramienta política más. Exactamente. Para doblegar a la Asamblea Nacional y maniobras que se hacen. Ahora, hay otro tema, Juan Pablo, que en política normal, existen el diálogo y los acuerdos. Palabra odiada en Venezuela, el diálogo, los acuerdos. ¿Tú crees que es factible llegar a acuerdos con el gobierno de Maduro para destrancar el juego y con la comunidad internacional? Porque hay otro tema, Juan Pablo, que quería también tocar contigo. La gente, a veces nosotros vemos lo pequeño de la política con lupa, pero Venezuela entra dentro de la geopolítica mundial, con una importancia no como la creemos, que a veces pensamos que el mundo gira en torno a nosotros, pero sí juega la geopolítica. Y hay gente que piensa que Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Irán, están jugando un rol fundamental en todo esto. ¿Qué tan importantes son esos factores externos para lograr tal vez un entendimiento que dé paso
a un proceso electoral transparente. Bueno, mira, hay dos cosas en tu planteamiento. Uno, el tema de las negociaciones, de las conversaciones, diálogos, como se quieran llamar. Yo creo que nosotros hemos dado una demostración. La oposición venezolana ha dado una demostración. Ha perdido capital político por tomar la decisión de sentarse a buscar una solución pacífica a la crisis que vive el país. Yo creo que eso era necesario hacerlo. O sea, yo creo que un político responsable tiene que asumir que tiene que agotar todas las vías para lograr la solución pacífica a la crisis que su país vive. Nosotros fuimos a Dominicana, fuimos a Oslo, fuimos a la otra Barbados. En Hermano, Canadá, hemos estado en todo, en pero todas lo partes. último que hicimos fue cuando se conformó la comisión preliminar para seleccionar el comité de postulaciones electorales. Allí retrasamos la decisión hasta que logramos que el PSV se integrara en esa comisión preliminar que preside el diputado de Primero Justicia, Ángel Medina. Ay, ¿qué pasó después de eso? Después que logramos que ellos se involucren en esa comisión preliminar, vino el 5, el 7 y el 15 de enero, cuando hubo un asalto militar del Palacio Federal Legislativo, y evidentemente que le dieron un golpe a esa posibilidad, que ahora ha sido retomada, y otra vez nosotros hemos ido, dime tú si no hay en la oposición venezolana esa intención de lograr la solución pacífica a la crisis, pero llega un momento en que tú dices, pero bueno, hermano, ya está bien, es suficiente, hemos hecho todos los esfuerzos, siempre ha sido el régimen quien ha impedido que se pueda producir una solución pacífica a la crisis, porque el régimen lo que busca es tiempo para mantenerse en el poder. Entonces entra ahí lo otro que tú decías, que tiene que ver con la comunidad internacional y con una posición mucho más suave de la Unión Europea frente a la posición de América. Así lo veo yo, veo a la Unión Europea en una tónica, aunque han emitido sanciones, sí, aunque han sido fuertes en algunos aspectos, siempre piensan que todo debe ser por la vía de la negociación. ¿Qué les diría yo a ellos? Ayúdennos a presionar, presionen duro, fuerte. Si una persona, esta gente se ha robado, hermano, cerca de 600.000 millones de dólares, se dice fácil, pero la recuperación de Venezuela se puede dar con un ingreso de 80.000 millones de dólares, y estos carrizos se han robado 600.000 millones de dólares. ¿Y quiénes se los han robado? Los funcionarios de este régimen. ¿Y dónde los están disfrutando? En Europa fundamentalmente. ¿Y quiénes lo están disfrutando? Su familia. Entonces yo creo que tiene que incrementarse la presión, no solo al funcionario corrupto, sino a su entorno, de manera que ese incremento de la presión nos vaya ayudando en el esfuerzo de lograr una solución que debe ser pacífica, pero que al final de cuentas, hermano, como están las cosas en el país y ante la desesperación del pueblo venezolano, cualquier solución es legítima a la crisis que estamos viviendo. Vamos a identificar y venimos con más. Continuamos con Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, analizando los posibles escenarios y la realidad que vivimos todos los días en Venezuela, realidad compleja y escenarios políticos complejos. Juan Pablo, hay otro tema que estabas tocando en el segmento anterior, que tiene que ver con cientos mil millones de dólares que se han robado. Incluso hace unas semanas entrevisté a un representante de Transparencia Venezuela y nos mostraba todos esos datos. Y yo personalmente veo dos fenómenos, ¿no? Uno, eso de que están en Europa, su principal refugio es Europa, pero también pareciera que se han visto obligados a ese dinero robado a Venezuela, invertirlo otra vez en Venezuela, y se ha generado esa falsa recuperación económica porque no tienen dónde colocar el dinero, sino aquí, el único lugar que lo pueden colocar. Entonces hay una sensación en la calle, la gente dice, no, las cosas se están mejorando, porque está circulando el dólar, porque ahí están abriendo negocios, todo eso. Y por otro lado, está el tema de las sanciones. Recientemente vi la opinión de Interlace y de Luis Vicente León, diciendo que las sanciones afectan al pueblo venezolano y no al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas de las sanciones y qué piensas de esta supuesta recuperación económica de los últimos meses?
Mira, voy por la supuesta recuperación económica, que no es tal. Una economía que no tiene producción, que era una economía basada en el petróleo y que según las cuentas de la apertura petrolera debería estar en este momento produciendo Venezuela unos 6 millones de barriles de petróleo al día. Esas fueron las cuentas que sacaron al final del gobierno de Caldera, cuando comienza toda esa apertura petrolera que ellos consideraban que era una venta de la patria y que después empezaron a aliarse con las mismas empresas y con otras empresas rusas para los mismos propósitos. Sí. Pero lo que hemos visto es lo que tú conoces. Hermano, el Zulia llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo al día. Hoy el Zulia produce 200.000 barriles de petróleo al día. El país debería estar produciendo 6 millones, está produciendo 600, 700 mil barriles de petróleo al día. Cuando vas a la producción agropecuaria, basta recorrer un poquito el estado Zulia para ver cómo la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, la extorsión, el terrorismo han acabado con la producción en Venezuela. Y uno dice, ¿cómo es posible que el Zulia, primer productor de plátanos, de queso, de leche, de huevo, bueno, todo lo que produce o producía el estado Zulia hoy se ha perdido? Entonces, ¿cómo me pueden decir que una economía puede estar bien cuando no estás produciendo absolutamente nada? ¿Cómo puede estar bien una economía cuando tienes una cantidad importantísima de desempleados? Y los que cobran, por ejemplo, alguien que cobra o porque trabaja como médico o como enfermera o enfermero o lo que sea, en cualquier puesto, maestro de los puestos públicos, ¿cuánto gana? $4 mensuales, en el mejor de los casos. Universitario. Un profesor universitario, hermano. Entonces, evidentemente que no se puede decir que la economía está recuperada. Ha habido un esfuerzo por destruir la economía en un intento totalitario, porque yo creo que la palabra que puede abarcar claramente el proceso que está viviendo desde la perspectiva política y del Estado Venezuela es un proceso totalitario, donde quienes están en el poder quieren controlar absolutamente todo, quieren controlar hasta la mente de la gente. Entonces, yo no creo en esa recuperación económica y te aseguro que podemos ir a que la gente, que reciben una remesa, sí es posible, hay gente que recibe una remesa, pero eso es lo que resuelve realmente el día a día de la gente. Eso es lo que hace que la gente tenga la seguridad de que cuenta con un empleo o que cuenta con un ingreso que le va a permitir salir de abajo. Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis profunda e insisto, no hay forma alguna de que bajo la conducción de Nicolás Maduro esa crisis pueda ceder, no hay forma. Con respecto a las sanciones, ahí hay un asunto que tiene que ser claramente discutido, lo conversaba en estos días con el presidente de Fede Cámara, que también había emitido algunas opiniones contrarias a las sanciones. En general, las sanciones tienen que ver con sanciones personales. El grueso de las sanciones son sanciones personales. Ahora, los distintos países han considerado que es necesario apretar mucho más al régimen de Nicolás Maduro y han incrementado sanciones ¿a quién? A empresas vinculadas a la dictadura. Rosneft acaba de ser sancionada. Me parece extraordinario, me parece necesario. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Esos son medidas, mecanismos que ayudan a ese ejercicio de la presión. Nosotros no podemos conformarnos, nosotros no podemos resignarnos, nosotros no podemos decir, bueno, ya no tenemos nada que hacer, entonces vamos a ver cómo vamos permitiendo que Maduro esté allí y que la economía trate de recuperarse. No, nosotros tenemos que seguir dando una pelea para lograr que se produzca un cambio político en Venezuela. Y muchas veces tendremos que hacer sacrificios. Ahora, si un empresario me dice, estoy en contra de las sanciones porque afecta a mi empresa, yo le digo, piensa un poquito más en grande, piensa un poquito más en Venezuela, piensa en lo que estamos viviendo los venezolanos y piensa en el sacrificio que han hecho los trabajadores de este país, piensa en el sacrificio que han hecho las amas de casa en este país. Este es un momento de asumir con todo la presión intensa para lograr que el cambio político se dé. Ahora, Juan Pablo, hablando eso de la presión intensa, recientemente Guaidó hizo una gira internacional. Por mucho que intente el gobierno de desmeritarla, y personalmente me parece que fue una exitosa gira de reconocimiento nuevamente a todo este proceso político y a la oposición venezolana. Él regresa al país, regresa por Maiquetía, un día traumático, donde me parece torpe lo que hizo el gobierno, porque mostró lo que él venía de decir fuera.
él está, y toda la Asamblea Nacional y todos los partidos políticos, convocando a esa presión de calle, a incrementar la presión de calle. Y uno lee los comentarios de la gente, uno escucha los comentarios de la gente, y como todo, pareciera en este país, está dividido. Quienes dicen, hay que ir porque no le podemos dejar todo a la presión internacional, y hay quien dice, ¿hasta cuándo vamos a salir a marchar, a protestar, tal? Los tontos son los que pagan, los políticos no sé qué, salimos y a las 6 de la tarde ya se acabó todo. Y eso, a mi juicio, es lo que está buscando el gobierno de Maduro y un sector de la oposición de desmovilizar. ¿Cómo lograr que nuevamente los venezolanos salgamos a la calle animados, pensando que esta vez va a ser un objetivo final de lograr recuperar la democracia? Mira, hemos visto cómo cuando hay cierta desmovilización del pueblo en la calle, conseguimos razones para ello y decimos que bueno, que hay un problema grave de subsistencia, cosa que es cierta, que hay un problema grave de represión, cosa que es cierta, pero hay que llegar a una conclusión, hermano. Eso no es lo que afecta el hecho de que la gente salga o no a la calle. Lo que afecta el hecho de que la gente salga o no a la calle es la convicción de que esa salida a la calle y ese riesgo que tú asumes saliendo a la calle va a producir el desencadenante político que estás buscando. Si la gente siente que al salir a la calle no se va a lograr el cambio político, se ahorra esa salida a la calle y se queda en su casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Todo lo posible por demostrarle a la gente que necesitamos estar en la calle. Si nosotros queremos que los demás países se accionen en función de lograr que las cosas cambien en el país, nosotros tenemos que mostrar nuestra disposición a dar la pelea y a no rendirnos. Porque ¿con qué argumento otro país va a decir, mira, yo voy a tomar esta u otra decisión con respecto a Venezuela si no veo a la gente en la calle, si no veo a la gente protestando? Yo reconozco lo que el pueblo de Venezuela ha hecho y yo creo que todos tenemos que reconocer que ha sido un pueblo que ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, que ha estado en la calle, que ha votado, que no ha ido cuando ha sido una farsa, es decir, que ha protestado. Todo lo que ha habido que hacer se ha hecho. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir. Lo que nunca podemos decir es, bueno, ya me cansé, no salgo más nunca, ya que pase lo que tenga que pasar. No, nosotros tenemos la responsabilidad de continuar y en ese esfuerzo tenemos que asumir los riesgos que sean necesarios hasta lograr que el cambio político se pueda producir en Venezuela. Vamos a identificar y venimos con la última parte del programa. Bien amigos, estamos llegando a la parte final del programa. Me disculpo con Juan Pablo Guanipa por no ofrecerle agüita aquí en el programa, que en el intermedio me ha dicho que cómo es posible que ni agua. Ni agua, ni café, ni galletas, agua, ni café, nada. Bueno, yo me disculpo. No, pero es un asunto de producción. Hoy. Es un asunto de producción. Así es, no, bueno Juan Pablo, efectivamente ahorita hay un reto que es lograr movilizar nuevamente a los venezolanos dentro de Venezuela y a los venezolanos fuera de Venezuela. ¿Qué papel están jugando los casi 5 millones de venezolanos que están fuera? Que incluso a veces siento como una agresividad de muchos de los que están fuera contra la oposición, como diciendo se han tardado demasiado. Tal. ¿Qué rol les toca jugar? ¿Qué importancia? Y además, en un eventual proceso electoral, ¿cómo lograr que esos venezolanos que están fuera tengan derecho al voto? Mira, yo creo que la actitud de quienes están fuera tiene que ver con la misma desesperación que tenemos quienes estamos dentro del país. No creas que migrar es algo tan sencillo. A mucha gente se le ha hecho difícil. Mucha gente se va, además, sin planificar. Somos muy malos para planificar. Y entonces pensamos que yéndonos a otro país, ya en los primeros días vamos a resolver todo, vamos a conseguir casa, vamos a conseguir empleo, vamos a resolver todo. Algunos dicen, bueno, como esté afuera voy a estar mejor que como estoy en Venezuela, de todas, y por eso también se van. Al final se dan cuenta que la vida es complicada y que tú lo que haces es intercambiar problemas. Los que tienes aquí, los intercambias por los que vas a tener allá. Pero yo no los cuestiono. Yo creo que al final
todos los venezolanos tenemos derecho a opinar y hacer todo lo que sea posible por salir de esto. Creo que tiene que haber mucha más organización en lo que llaman la diáspora. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es una realidad. Hay que lograr mucha más organización. Que la gente esté mucho más pendiente de cómo puede ayudar desde afuera, por ejemplo, con los temas de redes sociales, con los temas de opinión pública, con los temas de asistencia a embajadas y a instancias gubernamentales o a instancias internacionales. Es importantísimo que se vea al venezolano activo afuera. Evidentemente que mucha gente que está afuera trabaja 10, 12, 13, 14 horas al día y que quizás se les dificulta un poco, pero siempre habrá tiempo y espacio para luchar por tu país y estoy seguro que lo que tenemos es que ayudarlos un poco a organizarse mejor. En el caso de Venezuela tenemos el 10 de marzo ya una convocatoria hecha por Juan Guaidó para salir a la calle. Este día va a ser con la intención de llegar hasta el Palacio Federal Legislativo, que es el sitio por naturaleza donde funciona la Asamblea Nacional, y desde allí seguir incrementando la presión. Yo insisto en lo que te estoy diciendo, que haga todas las convocatorias que sean necesarias Juan Guaidó. Yo lo voy a acompañar. Y yo voy a acompañar a todo el que salga a luchar por nuestro país. O sea, yo creo que nosotros no podemos pensar que la pelea está perdida, no podemos pensar que no hay nada que hacer, no podemos pensar que tenemos que acostumbrarnos, no señor. Entonces cualquier convocatoria que se haga, en vez de buscar la crítica, trata de ver de qué manera logras involucrarte en esa convocatoria y participar directa o indirectamente. ¿Cómo hacer con las personas que están afuera para que puedan votar? Lo planteabas también. Ese es un asunto medular. El venezolano es venezolano esté donde esté y tiene que tener el derecho al voto esté donde esté. Entonces, parte de las cosas que nosotros decimos que tiene que ser revisada cuando haya un nuevo Consejo Nacional Electoral es ese registro electoral en el extranjero, que pueda abarcar, suponte que son 3 millones de personas las que están afuera que tienen derecho al voto. Todas esas personas tienen que ejercer su derecho al voto, que si no lo hacen es porque sea una decisión personal, pero que nadie se los impida porque es anticonstitucional. Seguramente, Juan Pablo, no tendremos tiempo para profundizar sobre esto, y además es un problema del gobierno, pero se dice el 10 de marzo y pareciera que son muchos días para convocar a la gente, pero también para que el régimen se prepare para evitar que esa convocatoria tenga éxito. Pero recientemente, además, hubo una declaración de Diosdado Cabello donde dice ni Diosdado ni Tarek negocian. ¿Crees que ese mensaje fue directamente para ellos mismos internamente? ¿Está el chavismo fracturado también? Yo pienso que sí hay fracturas, y que hay distintos puntos de vista dentro del PSV. Creo además que ellos tienen una fortaleza, que es que cuando se pone en peligro el ejercicio del poder, se aglutinan, aunque se odien, en función de mantener el poder. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que administrar. Yo estoy seguro de que Maduro y Cilia tienen problemas gravísimos con Diosdado, estoy convencido de que eso es así, pero al final ellos se ponen de acuerdo, se distribuyen el poder y mantienen esa cuota que cada quien tiene de poder para no perder la totalidad del poder. Nosotros tenemos que insistir, nosotros, como decía Requesens, no podemos rendirnos, tenemos que seguir adelante y tenemos que lograr la mayor posibilidad de unidad dentro de la oposición democrática venezolana. Y por eso vuelvo a lo que decíamos al principio, aquí la idea es tener claro cuál es el objetivo. Si todos estamos claros en que el objetivo es lograr un cambio político en Venezuela y sacar a Maduro, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Si algunos piensan que lo que buscan es cuotas de poder con Maduro en el poder, váyanse, no los podemos tener con nosotros, porque nos afectan, nos hacen daño. Porque imagínate tú que tengamos una conversación donde hay distintos dirigentes políticos del país conversando acerca de estrategias y entonces quienes quieren cohabitar cuentan esas estrategias al régimen. Es decir, se hace muy difícil llevar adelante una estrategia que nos aglutine si tú tienes gente que no está clara en el objetivo. Mi conclusión fundamental es que tenemos que lograr esa claridad de objetivo y eso va a permitir que las acciones estén encaminadas hacia donde tienen que ir. Juan Pablo, de lo que no queríamos tocar, pero de refilón lo toca, es entonces cómo identificar a que el que está al lado realmente esté con la causa democrática, porque aquí vimos lo que pasó con la Asamblea Nacional, diputados de partidos democráticos y amanecieron con otra actitud.
¿cómo identificar entonces? Es muy una tarea, difícil, Juan. es una tarea. Tocayo, es muy difícil porque se ven las caras, pero no se ven los corazones. Eso es así. Mira, hubo 3 diputados de Primera Justicia que tomaron esa decisión, lo hicieron por dinero. Lo hicieron por dinero porque les dieron plata. ¿Cómo es posible que alguien vaya a vender la lucha que está librando porque le dieron una plata, porque tuvieron precio? Eso es inaceptable. Ellos son 5 veces traidores. Traicionaron al partido que los postuló, a los electores que votaron por ellos, traicionaron a la patria, traicionaron la amistad que nosotros les dimos y traicionaron a su familia, porque no pueden ver a su familia después de haber hecho lo que hicieron. Así que es muy difícil determinar cuándo hay alguien que se va a convertir en un traidor. Lo importante es ir viendo los hechos y que eso te permita tener un criterio para que no nos equivoquemos en la selección de los que nos acompañan en esta lucha. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan Pablo Guanipa, y le deseamos el mayor éxito y suerte del mundo, porque el éxito de Juan Pablo Guanipa, el éxito de la Asamblea Nacional, es el éxito al final de la democracia y la libertad. Muchísimas gracias y buenas noches.